Muy buenas noches, gracias que nos acompañe. Estamos aquí en el canal del Congreso, hoy en esta sede del Senado, en la vieja casona del Senado, donde por cierto va a ser la sede de la discusión, debate del Congreso del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Yo creo que eso va a ser para verse y entonces ahí donde estaban los senadores hace algunos años, 4 o 5, esa va a ser la sede, esas van a ser las curules de las y los congresistas, y ya veremos si están el 5 de febrero, porque esa es la propuesta, se ve difícil, pero bueno, es la idea de que sea el 5 de febrero, 100 años de la Constitución, y que 5 de febrero sea la Constitución de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de esos temas en donde entiendo que la definición misma puede generar confusión, y ahorita antes de empezar el programa me lo decían con razón. Mando único no es necesariamente mando único. Aquí, ¿qué es lo que se trata? De pensar en una reorganización, pero ¿cómo debe de ser esa reorganización de los mandos, de las policías, de la seguridad? Y ese es el tema, y creo que tenemos invitados que están en diferentes áreas, con experiencias directas en el legislativo, desde la sociedad civil, que creo que nos pueden ayudar mucho. Entonces, si le parece, los presentamos. Está con nosotros hoy el licenciado Irán Almeida Estrada, él es secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Irán, muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias, Javier, muy buenas noches. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Bueno, también está con nosotros el diputado Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Partido de Acción Nacional, que no, a ti no te tocó aquí, ¿verdad? Te tocó San Lázaro, estaba pensando, ¿no? Exactamente. Es un gusto, Jorge, gracias. Igualmente, Javier, es un gusto estar aquí con usted. Gracias, muchas gracias. Y también con nosotros está el doctor Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Gracias, doctor Francisco, ¿cómo has estado? Javier, muchas gracias. Un gusto estar aquí con usted. ¿Cuánto tiempo tiene el observatorio? Pues el observatorio tiene 5 años de haber iniciado sus labores. Como recordarás, fue un ejercicio que nace de la sociedad civil después de los acuerdos de Palacio Nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad. En ese momento se pensaba en una organización híbrida entre sociedad civil y gobierno, con el objetivo precisamente de identificar y darle seguimiento a la incidencia delictiva en el país, en el acceso a la justicia y la legalidad. Sin embargo, pues fue difícil poner de acuerdo a sociedad civil y gobierno, y la sociedad civil nos pusimos de acuerdo por nuestro lado y echamos a andar una organización de organizaciones. Sí, que ya es un interlocutor, ¿no? Que eso es lo más importante. Pues hemos construido una relación de trabajo profundo con organizaciones de gobierno, con instituciones internacionales, que nos ha permitido pues conocer profundamente el fenómeno delictivo, investigarlo a detalle y proponer soluciones al problema. Sí, dicen que cuando las ONGs se convierten en interlocutores es que ya se hicieron adultas, ¿no? Y es difícil todo el proceso, ¿no? Largo, es muy difícil porque no estamos acostumbrados a participar, y todavía la parte de relación con una sociedad civil resulta difícil porque a veces la autoridad no entiende que criticar o manifestar alguna insatisfacción es parte de ayudar. Y pues muchas autoridades entienden cualquier tipo de objeción que podamos tener desde la sociedad civil, desde el punto de vista de los ciudadanos, como algo que vulnera su prestigio, y en realidad pues no es así. Hay organizaciones que entiendo pues tienen otro modo de ver las cosas, pero nosotros creemos que tenemos que identificar problemas, tenemos que hacerlos latentes y tenemos que aportar soluciones y ver cómo construimos con las autoridades estas soluciones. Sí, es que eso de repente de tener, que ahorita de alguna u otra manera lo platicamos, eso de formar parte de procesos de cambio, pueden también tener esta mirada de ya se entregaron y estas cosas. Entonces, es una disyuntiva política histórica, diría yo, ¿no? Bueno, a ver, Irán, déjame plantearte. Bueno, primero, tenías razón al inicio, ¿no? Veamos. ¿El mando único es mando único o exactamente qué es esta propuesta que ha quedado en 2 palabras, mando único? Bueno, yo creo que el tema, Javier, y la concepción de mando único en su origen inicia desde la problemática o la demanda social ante el tema de la inseguridad, con el enfoque de la división geopolítica que tiene en nuestro país constitucionalmente prevista, en que existe un municipio, existe un estado y existe una instancia federal. En ese orden existe pues alguna división en la administración, en este caso de niveles de seguridad en muchos de los ámbitos de procuración de justicia, pero particularmente en eso incide el tema de la diferencia del entendido de cómo atender el fenómeno del combate a la delincuencia, de la prevención del delito. Entonces, se debe de entender, y el concepto de mando único originalmente es la noción para resolver precisamente este problema, en donde debe haber una sola instancia
en donde debe haber un solo mando, en donde organice a los cuerpos policíacos encargados de preservar el orden y la seguridad, de brindar la seguridad a toda la población. Esa es la parte fundamental. Esto implica temas operativos, administrativos, organizacionales, y esa es la instancia pues que pretende, con la concepción del término de mando único, el que las consecuencias que decida una parte especializada para contener la seguridad se lleguen a resolver en esa lógica, entendiendo, insisto, que en muchos de los estados, ante la división geopolítica, existen diferencias en los resultados. Es decir, alguien puede tomar una decisión y al final en un municipio las condiciones no alcanzan a variar por algunas otras características, condiciones específicas. Creo que esa es la parte importante del origen de la noción del mando único. En la Ciudad de México tenemos hoy esa gran posibilidad de que tenemos un mando único desde 1983, en donde existe una sola secretaría que se encarga de determinar las situaciones y acciones de seguridad que se implementan para preservar la seguridad de la gente, preventivamente, operativamente, organizacionalmente. Pero además una parte muy importante es en el manejo del recurso, porque también en el problema estatal ante los municipios muchas veces llega a ser esta parte de la diferencia y la división entre la estrategia, los resultados finales y la administración de los propios recursos. A ver, déjame ahí atajarte un tantito. Quiere decir, por ejemplo, que la delegación Miguel Hidalgo, la delegación Iztapalapa, tienen un mando único que depende directamente de ti. El mando único depende de la Secretaría de Seguridad Pública y las instancias delegacionales que realizan sus demandas, nos refieren las necesidades sociales, más lo que nosotros determinamos para generar las acciones operativas o preventivas necesarias. Ese es el modelo real. Con eso generamos resultados. Con eso, por ejemplo, hemos logrado abatir la incidencia delictiva importantemente en este último año, un 11.4%, que implica que son como 3.800 delitos menos cometidos en un año. Pero estos resultados no se lograrían si se interrumpiese en distintas etapas la toma de la decisión operativa, porque hay factores políticos, administrativos que pueden vulnerar esta toma de decisión. Por eso el efecto de la seguridad debe ser unisustancial. Una sola gente determina las acciones operativas, los planes y programas obviamente públicos al servicio de la gente que deben de estar validados y buscan la pretensión de los resultados que se ejecuten, la administración del personal policial, la administración de los recursos, la georreferenciación de las áreas en donde se va a diseñar las políticas y estrategias. Todo esto se debe de hacer con un área especializada, pero con esta concepción de mando único. ¿Queda definido como mando único esas dos palabras? ¿O cómo se menciona en este caso? Bueno, hoy existe un proyecto de reforma que habla de una policía estatal en ese sentido, pero digamos que el tema del mando único en su concepción original obedece a ello, a esta necesidad de que debe haber un mando único en donde, por ejemplo, el municipio y el Estado mismo, las instancias encargadas de la seguridad, sean alineadas en un solo objetivo, administrativo, organizacional, operativo e, insisto, en el tema también financiero. Pero esta es la parte de tener una sola línea que genere los resultados y que no varíen entre una geografía y otra. Creo que este es en gran parte el punto del problema. A ver, Jorge, además con la experiencia que tuviste ahí en el norte, en fin, ¿no? A ver, ¿qué es lo que, digamos, yo te diría, más allá del modelo Ciudad de México, te diría el PAN, ¿qué no le gusta de la propuesta presidencial? Y no lo digo en un tono como de qué no le gusta, sino qué problemas ve, ¿no? Qué vericuetos ve que se pueden colar. Sí, primero, para nosotros en el PAN, el tema de la seguridad es hoy por hoy, al igual que para todo el país, el tema número uno de la agenda nacional. Y vale la pena poner en perspectiva cuál es el contexto del tema de seguridad pública en el país para después abordar las particularidades, porque publica INEGI un documento muy interesante que es una encuesta nacional de victimización, en donde el 73% de los habitantes de este país dicen que el principal problema que están padeciendo en sus comunidades es el tema de la inseguridad. Y por ellos hablan de una percepción de inseguridad prácticamente generalizada. De cada 10 mexicanos, 7 se sienten inseguros según la encuesta de INEGI. Y por otra parte,
1 de cada 3 familias ha sido impactada directamente por alguna actividad de inseguridad en el país. Y por otro lado, el 58% de la población, según la encuesta nacional, está refiriendo que de los problemas afuera, en su patio, en la comunidad, en su colonia, ¿cuál priorizaría en primer lugar? Y te pone la seguridad pública casi en un 60%. Esto estamos hablando del tema de la agenda nacional. Entonces, a partir de ahí, sucede que en el evento de Ayotzinapa, lamentablemente, el gobierno federal presenta una iniciativa al Senado de la República en donde hace un planteamiento de policía estatal única. Luego ya se populariza con la denominación de mando único, pero en esencia el gobierno federal inicia proponiendo la desaparición de todas las policías municipales en el país y concentrar en 32 mandos el control de la policía. Y en esa propuesta original, pues obviamente que hay grandes discrepancias en el debate, porque cada estado tiene su propia particularidad. La realidad de aquí de la Ciudad de México es muy diferente a lo que está ocurriendo en Yucatán, a lo que ocurre en Baja California o lo que está ocurriendo hoy en Guerrero, y son realidades que consideramos que el modelo de origen que planteó el presidente de la República no refleja la diversidad y la particularidad que el tema tiene en cada región del país, primeramente. Y segunda, pareciera que es una iniciativa que solamente impacta los ordenamientos legales en materia de seguridad, pero no es así. Es un tema que tiene que ver con un impacto en el artículo 115 de la Constitución, que habla de la autonomía de los municipios, que hoy por hoy son los ayuntamientos los que tienen la facultad directa de brindar seguridad en sus comunidades. Entonces, la propuesta original tenía que ver con desaparecer de la Constitución esa facultad para los ayuntamientos. Y bueno, eso genera problemáticas muy particulares. Yo fui alcalde en Tijuana y no me imagino un acto de autoridad municipal que tengas que respaldarlo sin la fuerza pública. Y me refiero a cosas que no tienen que ver con la inseguridad. Tienes el caso de espectáculos públicos en donde interviene la autoridad municipal, a veces hasta para clausurar, cuando se pone en riesgo a la comunidad, y sin una fuerza pública dependiente directamente de la autoridad municipal, pues nos convertiríamos en una organización no gubernamental sin capacidad, pues, de que los ayuntamientos puedan participar. Ahora, eso nos mete a una discusión de cuál es la particularidad de cada uno de los 2.452 municipios del país, que es disímbola, y bueno, este debate se antoja que hay que verlo con mucha responsabilidad. El PAN tiene experiencias exitosas en donde hemos aplicado modelos donde ha funcionado. Caso concreto, Baja California, que era una ciudad en Tijuana que estaba tomada por el narcotráfico y que a la vuelta de 3 años logramos entregarle a la ciudad y a sus habitantes una comunidad diferente. Algo que pasó en Tijuana, y tú mejor que nadie lo sabes, me desmentirás, fue un trabajo coordinado. Exactamente. Sí, Oye, que es lo mismo que pasó en Ciudad Juárez, ¿eh? En Ciudad Juárez van lento, pero va avanzado. ¿Y cuál es la clave? Policía, gobierno, pero sobre todo la mesa ciudadana en el caso correcto. de Ciudad Juárez. De hecho, Javier, el mismo modelo que se aplicó en Tijuana fue y se replicó en Ciudad Juárez. Incluyendo el mando policial que tuvimos en aquella época, fue el mismo mando policial que accionó en Ciudad Juárez. Y ahora lo que pretendemos es de que ese modelo se pueda institucionalizar en esta reforma constitucional y no sea como una coyuntura o alguna casualidad en 2 municipios importantes del país, sino que se tome el modelo como tal y se refleje, y pues estamos más que listos para entrar a esa discusión con toda la responsabilidad. No es un tema para nosotros y para mí en lo personal como para, darle connotación política. La demanda y la realidad y la problemática exige de todos nosotros altura de miras. ¿Y no hay manera de que de Tijuana y Ciudad Juárez se vayan a Acapulco ahora? Bueno, Híjole, mira, ¿no? Ahí está, ahí la ciudad, la sociedad acapulqueña está en algún sentido desmovilizada. Totalmente. ¿No? Pero si hay algo, Jorge, que empiezan a surgir cada vez más grupos que dicen ya, ¿no? O sea, ya, y que tienen que ver con la sociedad civil, que se van creando de manera muy pausada, observatorios, en fin, ¿no? Y de ahí la pertinencia, pues, de que se haga un modelo, Javier, que no corresponda a la coyuntura ni a la presión del momento, y que los procesos de negociación entre los partidos sean de tal calidad que no terminemos parchando intereses, sino que realmente se haga un modelo
de transformación que a la gente le dé la tranquilidad que está reclamando, ¿no? Y el caso particular de Acapulco es sintomático y pinta de alguna manera la forma en la que está operando varios municipios en el país en una situación de mucha presión. Sí, muy disperso, ¿no? Todo. A ver, te pregunto, no, antes que nada, ¿cómo ves las cosas? Porque yo creo que ese es el punto de partida. A ver, antes de contestarte, me gustaría abonar un poquito a las dos preguntas, a las dos respuestas que han dado tanto Irán como Jorge. Sí. Cuando hablamos de mando único, la confusión precisamente estriba en que tenemos como tres modelos principales. Uno de coordinación única, uno es de mando único y otro es el modelo de policía estatal única. La diferencia, pues principalmente es una diferencia administrativa y de quién es el patrón de quién. Sí. En el caso de la coordinación única, pues no hay esta pérdida por parte del municipio del control de los recursos económicos, humanos, de la cuestión de seguridad, del área de seguridad, sino que existe pues cierta coordinación de parte estrecha, de parte de quien está encargado de proveer seguridad en el municipio, con quien está encargado de proveer seguridad en el estado y eventualmente con las instancias federales. En el caso del mando único y los casos que hemos conocido, principalmente, por ejemplo, tomaremos el caso que este año abrió el debate, que es Morelos, pues aquí lo que encontrábamos era una renuncia de los municipios, de los recursos, o sea, yo seguía de alguna manera recibiendo los recursos, pero entregando una parte importante de los recursos al Estado. Yo, municipio, entrego parte de mis recursos al Estado. Yo, municipio, sigo siendo el patrón administrativamente de la policía municipal. Sin embargo, quien toma la decisión de pues, quién provee seguridad al municipio es el Estado. ¿Cuál fue la gran queja de algunos alcaldes en el caso de Morelos? Pues que yo tengo una problemática de seguridad compleja, estoy recibiendo aportaciones federales para la seguridad y ahora lo que me toca es que pues a mí me dejan prácticamente sin policías porque se me las llevaron a otro lado porque están peor que como estoy yo, pero yo no estoy bien, sí. Entonces sienten cierta injusticia. En la Policía Estatal Única sí hay precisamente lo que platicaba Jorge, es esta responsabilidad que asume el Estado, la entidad, por proveer la seguridad, digamos, la prevención del delito, la reacción ante el delito. Parece ser que las varias propuestas, en los híbridos de propuestas que hemos visto, pues no hay una completa desaparición, porque efectivamente, como señala Jorge, las policías hacen muchas cosas, no nada más se dedican a perseguir ladrones, sí. Para decirlo en términos que cualquier ciudadano podría entender. Y en esa parte, pues sí se prevén ciertos esquemas en donde existan algo parecido a una policía municipal con funciones un poco más acotadas, pero digamos que las grandes responsabilidades en materia de seguridad y justicia las tienen el Estado, la entidad, el gobernador, digamos. El gobierno del Estado. El gobierno del Estado. ¿Cuáles son las preocupaciones ante todo esto? Pues perdón, pero los mexicanos tenemos una experiencia con relación a cómo ha sido esta transición democrática. Y lo que hemos encontrado es que muchas veces pues autoridades estatales están peleadas abiertamente con autoridades municipales. A mí una de las principales preocupaciones que yo tengo es ¿qué sucedería en el caso en donde yo, alcalde, tengo una muy mala relación con un gobernador? Y yo, gobernador, que son de partidos diferentes, y que yo, gobernador, pues en realidad lo que estoy buscando es recuperar esa plaza para mi partido. Puede que yo, de alguna manera, deje de cumplir mi función, deje de hacer mi función de proveer seguridad a ese municipio, le doy poquito, nada más como para taparle el ojo al macho, diría mi abuelita, y no verdaderamente meterme a un combate profundo del delito. La otra parte, pues tiene que ver que esta es una reforma de gran calado, mucho más grande de lo que los mexicanos pensamos. Y una de las partes importantes es la parte económica, administrativa de este proceso. Yo he escuchado mucho en términos, cuando se simplifica el problema, se habla que las policías municipales son débiles, que las policías municipales son endebles, que las policías municipales no tienen recursos.
Perdón, las policías estatales son endebles, las policías estatales no tienen recursos, las policías estatales son cooptables por el crimen organizado. Y esto se ha puesto en evidencia si consideramos los casos, por ejemplo, de Veracruz, en donde policías estatales han participado en la desaparición forzada de personas, en donde se han identificado en muchísimos casos personal de Policía Federal, de Policía Estatal, de Policía Municipal, en colusión abierta con el crimen organizado, cometiendo delitos. Entonces, el tema me parece que tiene que ver con más que decir, pues es que como son débiles, pues hay que pasarlas a los estatales que son menos débiles. El problema es que pues, no se resuelve nada más porque le cambiaste un ribete o porque hiciste la transformación de quién va a mandar en qué. O sea, hay un problema de fondo de capacitación, de insumos, etcétera. Y los insumos se pueden resolver con o sin una reforma de este tipo. O sea, si quisiéramos verdaderamente hacer rendir cuentas a las autoridades de todo el país para saber cómo gastan en materia de seguridad, pues otra cosa sería. Desafortunadamente, por muchos años el Subsemun, las aportaciones del Subsemun, del FASP, han sido opacas, han sido poco claras y no teníamos realmente la visión de hacia dónde impactaba. Hoy no sabemos cuánto va a costar una reforma de este tipo. Si quieren nivelar sueldos, si quieren nivelar condiciones laborales, si quieren nivelar recursos, pues esto va a costar miles de millones de pesos que no sé de dónde van a salir. Hoy el tema es que tenemos una debilidad muy importante, tenemos un problema muy fuerte en muchas entidades. Yo viví 9 años en Tijuana, no nací en Tijuana, pero soy tijuanense de corazón, porque ahí está mi casa, ahí estudié, soy egresado de allá, entonces yo amo a Tijuana con pasión. Y me duele mucho, por ejemplo, algo que está sucediendo ahorita. Tijuana es una ciudad que ha visto en los últimos años, y Baja California en general como entidad, que era uno de esos casos de éxito relativo, un desgaste de su seguridad muy, muy significativo. Es decir, lo que estamos viendo, un éxito que se logró en donde el actor principal, con todo el respeto para todos los otros actores, fue el ejército mexicano y en particular el general Aponte Polito, y su capacidad de coordinar al Estado, al municipio, etcétera. Y si nos vamos luego a Juárez y vemos Juárez tampoco sabemos qué fue lo que funcionó, porque estuvo metida la federación, el Estado, el municipio, la sociedad civil, los extranjeros, con miles de millones de recursos que no son tan fácilmente replicables porque no hay un modelo atrás que nos diga se hizo A, B, C, D, F, G. Hoy me preocupa que no tenemos instituciones más fuertes. O sea, todos estos ejercicios no han dejado instituciones más fuertes. Simple y sencillamente han sido muy buenas acciones que han logrado de alguna manera recomponer las condiciones de seguridad, pero que no le han dado la vuelta al problema. Nos vamos a ir a la pausa para no interrumpir la mitad de tu participación, pero a ver, pongo en la mesa cómo se ve desde la Ciudad de México el problema, que le va, si quieres después de la pausa lo planteamos, Hiram, porque tiene que ver con algo muy importante, ¿no? O sea, la Ciudad de México también se va a ver afectada por eso que llamamos, si quieres ahorita, para tener código nada más, mando único, ¿no? Y cómo se ve, es decir, cuando ahorita plantea Francisco tantas cosas, uno dice, híjole, acá hay una lista difícil, ¿no? Que incluye dinero, pero la palabra clave también, ¿no? El tema corrupción, no nos hagamos, e impunidad es lo que pesa, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y si te parece, Hiram, regresamos luego con ello. Bueno, estamos de vuelta aquí en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso con el tema, que quede claro, lo hemos puesto mando único, pero tiene muchas variantes, no es solamente eso. A ver si al final del programa nos ponemos de acuerdo cómo decirlo, no ya dejarlo establecido. A ver, Hiram, con base a lo que se ha dicho, te diría, a la Ciudad de México, ¿qué le da, qué le quita un proyecto de esta naturaleza? Porque a lo mejor una de esas, por lo que contabas al inicio, pues esto tiene una dinámica distinta a la que pueden tener otros estados de la República Mexicana. Y sobre todo te preguntaría, Hiram, ¿cómo enfrentas estas dos palabras que son terribles, ¿no? Corrupción e impunidad. Cuando las vemos todavía, tú lo sabes bien, ¿no? En la esquina, pues, a ver. Sí, esta es una parte importante, Javier, en donde debemos de romper el paradigma. De lo que hablamos
hace unos minutos y que escuchaba, y lo he escuchado yo también en las reuniones del Sistema Nacional, en donde en el secretariado los diversos secretarios o comisionados de seguridad de todo el país manifiestan sus problemáticas. Efectivamente, hay estados que tienen municipios más fuertes por número, por capacidad, que las propias policías estatales, y hay policías estatales más robustas, más fuertes y más especializadas que muchos de los municipios. Esa es la gran parte de la problemática. En algunos momentos la visión sobre el tema del recurso financiero, la administración del recurso que eroga o destina la Federación hacia los estados, todos estos temas a veces se vuelven parte de la toma de la decisión o el interés, y se pierde el enfoque de preservar la seguridad pública en beneficio de la gente. Yo creo que en la Ciudad de México tenemos un modelo que ha sido muy útil y que pudiera aplicarse y copiarse y replicarse a los demás estados de muchas formas. Operativamente es fundamental que rompamos, por ejemplo, paradigmas. Es decir, si todavía nos quedamos encuadrados en la división municipio-estado, estaríamos limítrofes en distintas líneas geográficas para la operatividad, para combatir el asentamiento de la propia delincuencia, para tomar la decisión de quién actúa un policía estatal o municipal para atender cualquier problema. El romper paradigmas implica hasta que georreferenciemos como lo hacemos aquí. En la Ciudad de México tenemos cuadrantes que no atienden a delegaciones políticas, que no atienden a otro fenómeno. Creamos nuestra propia geografía o zonas de seguridad. Y en esa base, con base a la incidencia delictiva, generamos las acciones operativas o preventivas también para contender el delito en su forma de reacción o contención o prevención en la vinculación social. Pero esa es la parte en donde debemos de romper este paradigma que estamos a veces muy limitados en el debate si debe ser el municipio, si debe ser el estado o si debe ser la federación. Creo que la parte del mando único a la que obedece es a cambiar este paradigma, a decir que la toma de la decisión operativa del manejo, destino del recurso, el ejercicio del mismo, debe aplicarse para condiciones de seguridad. Hay casos terribles en donde el recurso no llega en los municipios, se destina a otros fines, acaba comprándose otra necesidad, porque no se entiende que la seguridad es un fin único y necesario para todas las poblaciones de todo el país. Entonces, para nosotros es importante esta parte. Y en lo que me preocupa es replicar este modelo de ejemplo, de ejercicio, insisto, de mando único, en donde la toma de decisión operativa aterriza en todos los niveles. También en la Ciudad de México tenemos una gran diversidad, Tenemos milpalta, delegaciones como Tlalpan, con actividades semirurales, actividades agrícolas aún, y una fenomenología de la sociedad y de la incidencia delictiva diferente a lo que puede ser una delegación más urbana como Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo, en donde inclusive la diferencia del delito y las características del habitante son diferentes. Pero a eso tenemos que determinar el modo de reacción y la forma operativa, por eso es la decisión del mando único, es operar en todos estos niveles, financieramente, operativamente y la medición de resultados. Y lo que tú decías, el tema de combatir, por ejemplo, en la Ciudad de México somos 88,000 policías. ¿Cuántos? Es 88,000 policías, es un cuerpo muy robusto policíaco, quizás es más sólido inclusive en número que la propia Secretaría de Marina, que son 54,000. En ese sentido, lo que es vital o es muy importante, tener también robustos los esquemas de control de los cuerpos policíacos, esquemas de denuncia, las áreas de asuntos internos, esquemas de control de confianza, pero también al interior generar condiciones de desarrollo para los propios elementos policíacos como seres humanos, como servidores públicos, para que tengan opciones de desarrollo dentro de la propia institución, a través de la capacitación, profesionalización. Todos estos son vasos comunicantes que se tienen que generar a partir de instituciones sólidas. Por eso el mando único reviste eso, el que se pueda dar esa robustez, esa cobertura a los policías, en los niveles de inteligencia también. Sería muy difícil que un municipio o alguien solo pudiera contender o conocer temas que no se conocen en otra geografía. La línea, pues, de mando, a lo que refiere esta visión de mando, es el compartir objetivos. Esta es la visión básica del mando único, y también la robustez de combatir y erradicar corrupción. En este sentido, debe haber una sola línea determinante y no atender a diversos criterios, porque además la seguridad debe ser muy especializada. Sí. No podríamos pensar que en cada ciclo administrativo de cambio
en los propios ayuntamientos, alcaldías, en los propios estados y gobiernos, que debe haber una especialización, si no implicaría que cada municipio, cada estado debe de tener especialistas en seguridad cada ciclo administrativo, político, de cambio de funcionarios, y esto sería muy difícil. Por eso yo creo que debe haber una institución muy sólida, con amplias capacidades, para dar este tema de robustez y solidez para atender el fenómeno de la seguridad pública, contendiendo a la delincuencia en todos sus entornos y hábitats. Oye, Iram, a ver, nada más, para ahorita retomar lo que sea tanto Francisco como Jorge, en la organización de este proceso. Cuando se vino los 43, que la desaparición, que fue como que enloquecimos todos y quisimos de la noche a la mañana organizar y reorganizar las policías, etcétera, que desde ahí ya se reconocía que podía tener una participación la Policía Federal, ¿no? O sea, de algún otro, pero se hablaba de la municipal. ¿Realmente las policías municipales sirven poco o nada? Ya sabes, con este esquema de idea de que hay mucha corrupción, de que están coludidas con la delincuencia. No, mira, Javier, hay casos drásticos en donde hay municipios en donde tenían pocos elementos policíacos, pero hay casos también en los estados, en algunos estados, en donde las policías municipales son inclusive más robustas que las policías estatales, ¿no? Entonces, esta parte pues es en donde decía precisamente que no debíamos de discriminar uno u otro cuál es mejor. Lo que sí tenemos que, insisto, romper es el paradigma y generar un modelo diferente que sume a todos los niveles. Insisto, el ámbito competencial, tenemos que respetar obviamente los atributos y características del municipio, pero lo que sí es fundamental que organizacionalmente debemos de operar con una sola visión, con objetivos muy claros, con supervisión en el ejercicio correcto de los recursos, en donde si se destinan para armamento o vehículos o algo, para eso se consolide una compra y pueda utilizarse o abonar hacia la seguridad. Y no tengamos inclusive niveles de desvío en objetivos, insisto, en recursos y en la finalidad. El mando único, la pretensión es que la decisión original, que debe ser una política pública bien construida, debe llegar al final hasta la gente que se encuentra a nivel de calle, a nivel de cualquier municipio, generando niveles de capacidad con esa decisión en una sola línea. Sí. Y todos estos vasos comunicantes, insisto, capacitación, desarrollo, evaluación, supervisión en los temas, insisto, para erradicar la corrupción de todos estos temas es fundamental, pero tiene que ser cuando sea algo más robusto, más consolidado. Sería muy difícil pensar que un municipio muy pequeño pudiera tener un instituto de formación de sus cuerpos policíacos o un centro de evaluación y control de confianza. Bueno, no, el dinero, diría Francisco. Esto tendría que hacerse a través de la fusión de lo que ya existe, pero la suma de los esfuerzos, la consolidación, insisto, de lo que ya existe, pero cambiar algunos paradigmas, sumar, cambiar inclusive el mapa geopolítico para cambiar por un mapa operativo, operacional para todos, en donde incide la delincuencia, en donde tenemos la incidencia y contenderla de manera común. Creo que esta es la parte pues a donde se abona la reforma en el tema del mando único. Jorge, con lo que dice Iram, ahí tendríamos que acomodar, por decirlo de alguna manera, realmente la discusión del tema. Y te diría, estamos discutiendo lo que tenemos que discutir más allá de las aspiraciones, de lo que queremos y de que queremos que haya más seguridad, etcétera. No, yo creo, Javier, que lamentablemente estamos en medio de varios distractores. A ver. La discusión del tema de la marihuana, la fuga del Chapo Guzmán, el tema del mando único, que por sí mismo, desde nuestro punto de vista, por la complejidad del problema, el mando único es un pequeño capítulo de toda una visión del modelo de seguridad que requiere este país. Entonces, de lo que hay que hablar aquí es, primeramente, la desvinculación del crimen organizado y de las autoridades encargadas de procurar la seguridad. Todos los órdenes de gobierno reconocen, lo ha declarado el secretario de Gobernación, lo han declarado gobernadores, que hay municipios que están infiltrados por el crimen organizado. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas detenciones, cuántas averiguaciones previas, cuántas consignaciones hay de esas autoridades que se refiere que están con problemas de infiltración del crimen organizado? Entonces, a esta reforma necesitamos acompañarle varias cosas para que sea una reforma sincera y no un cambio de denominación como ha ocurrido en otros tiempos y de frases de momento, ¿no? Sí. De frases para que sea una reforma profunda, primeramente, necesitamos dotar de órganos
de control interno autónomos en las policías municipales, estatales y federales. Eso es fundamental. No podemos aspirar a que esos órganos de control estén, prácticamente las designaciones son hechas por el titular al que vas a revisar y que tengan el control administrativo, presupuestal, altas y bajas, tienen un control total que le quita independencia. Y solamente basta ver el país, no conocemos de ninguna consignación importante que se haya hecho en algún orden de gobierno por un contralor que llegue con los elementos de prueba al Ministerio Público que inhabilite a su superior jerárquico, como viene operando actualmente. Entonces, sin un guardián autónomo, un guardián interno que tenga las herramientas para verdaderamente controlar, supervisar, incluso fungir como apoyo de los titulares, porque ellos no pueden estar en todas partes, deben tener un órgano independiente a sus mandos, autónomo para poder tener digamos, una radiografía más real de lo que está ocurriendo. No van a querer, Jorge. Pues es aquí, Javier. No van a querer, o sea, para mí me parece una idea muy buena, pero es aquí, Javier, donde empezamos a generar un divorcio entre los intereses de la sociedad y los de la política. Sí. La gente lo ve en la calle, cuando ve que el policía pasa a un expendio de droga ilegal y ve que el policía pasa a recoger el dinero. Y se entera en los medios de que algunos alcaldes o algunos gobernadores que incluso están prófugos tenían vinculación con el crimen. Es una verdad popular que está allá afuera y el Estado mexicano no tiene una respuesta contundente. Ese no es un problema más de la inseguridad, es el problema. Cuando los responsables de brindar seguridad se corrompen o peor aún, se coluden con el crimen organizado para poder ejercer la delincuencia, esa es la situación que prevalece en muchos estados de la República actualmente. Entonces, por eso estamos proponiendo órganos administrativos de control interno autónomos y, por otra parte, una política pública de la Procuraduría General de la República, porque necesitamos una entidad que se esté encargando de vigilar de la integridad del sistema de seguridad. Una entidad que esté cuidando la ley de plata y plomo. Yo te estoy compartiendo realidades que están ahí en la calle, no estoy teorizando con el tema. Al final esta reforma se va a topar con las realidades de la calle. ¿Cuáles? Plata o plomo. Por eso ocupamos una procuraduría que tenga un área especializada para conocer única y exclusivamente delitos que tengan que ver con la vinculación de las autoridades y el crimen. Segunda, ¿cuál es el entorno laboral en el que están los policías en este país? Necesitamos salir de perdón, la expresión se va a escuchar fuerte, pero es una realidad, salir un poco de la hipocresía en la que nos encontramos en el debate de la seguridad, porque no podemos aspirar a tener resultados en materia de seguridad pública con policías de 4,000 pesos al mes, con policías que no son sujetos de crédito para una vivienda por el riesgo de trabajo que tienen, por cuidarte a ti y a mí y a nosotros, no son sujetos de crédito en Infonavit. Y hay una serie de realidades a las que el policía, antes de jalar el gatillo, se pone a pensar. Por ejemplo, su familia. Sí, claro. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios que hay a su fallecimiento? ¿Qué pasa con la educación de sus hijos? Sí, con sus hijos. ¿Quién va a ver por su esposa? ¿Quién va a ver por sus hijos? Es un sistema que no reconoce la dignidad que se le debe reconocer a un policía cuando realmente esperamos resultados de él. Sí. Entonces, hay que reformar el entorno. ¿Eso se está pensando, Jorge, o no? Lo estamos planteando, ahí está la propuesta sobre la mesa. Entonces, es primero reformar. Para mí, una reforma verdadera de seguridad pública debe empezar por el agente de cambio, que es el policía. ¿Estarán de acuerdo conmigo que podemos dotar de armamento de primera línea, dotar de los recursos necesarios, hacer una reforma legal perfecta? Pero si el policía no tiene valores, no tiene incentivos para conservar su trabajo. El inicio, ¿no? Llega a frustrarse. La reforma, lo que no queremos que pase, Javier, es que llegue a estrellarse con la realidad de la calle. Y conocemos muy bien la realidad de la calle y la hemos vencido sobre todo. Sí. Por eso yo creo que debe ser un modelo en donde se sumen todos estos factores, el reconocimiento y el desarrollo del personal, sus condiciones salariales, la seguridad social que tengan, los accesos a la seguridad social, temas de la estima y el reconocimiento. Pero en este modelo debe de sumarse todo, insisto,
la organización, la estructura, el manejo del recurso, que en muchos de los casos sería bueno generar órganos de control. Yo antes tuve el cargo también de ser Contralor de la Ciudad de México, y también lo que podemos hacer es generar reglas de operación para que antes de que se haga un gasto, no sea liberal el gasto, sino que realmente alguien avale que el gasto se ejerce adecuadamente para la compra a la que fue destinada específicamente. Los órganos autónomos. No solo los órganos autónomos, pueden ser factores de la propia sociedad, pueden ser los propios cuerpos de seguridad que supervisen que los ayuntamientos ejerzan el recurso de manera adecuada. Es decir, si el destino va para que se compren vehículos, que se compren los vehículos y que alguien dé el aval y no se tenga esa liberalidad en la decisión final de cómo ejercer ese recurso. Con reglas de operación y procesos para que se supervisen, es fundamental que esto se sostenga, pero con un modelo integral en la suma de todos estos aspectos. A ver, fíjate, Francisco, yo creo que algo que es muy interesante por lo que es relevante tu opinión, es porque aquí estamos ante dos casos de práctica concreta. O sea, lo que vivió Jorge, que además no fue nada fácil, yo recuerdo sobre todo el primer año, en los primeros meses que fue muy difícil. Porque luego también traías que pues, le habías ganado al PRI y el PRI estaba enojado y todas estas cosas, ¿no? Ya ves, la política es la política. Y un caso muy concreto de una ciudad que si bien, digo, tú lo verás mejor, ¿no? Digo, yo vivo en esta ciudad de siempre, mi familia de toda la vida es de aquí, es una ciudad a la cual uno quiere mucho y aquí me voy a quedar. Pero uno de repente ve signos alentadores en la ciudad. Pero de repente pasa algo y se te cae toda la película, ¿no? Que supongo que es lo que le pasó 2 o 3 veces a Jorge. A ver, bajo esa mirada, más tu opinión, ¿cómo lo encuentras las cosas? Estamos discutiendo lo que debemos discutir, eso también. Precisamente, yo quiero, algo que me preocupa, desafortunadamente voy a ser de nuevo el que problematiza las cosas. Oye, pero yo diría que al contrario, eso es que siempre que decimos eso, todo lo contrario. Yo creo que hoy de eso se trata, problematicemos para que ganemos, ¿no? Yo lo que escucho es, en realidad, pues una serie de experiencias importantes que desafortunadamente no han servido para generar diagnósticos oportunos. Es decir, mucho de lo que nos están compartiendo Jorge Hiram, que es experiencia de vida, no se ve reflejada en el diagnóstico con el cual se construye una política pública. Jorge señaló algo muy preciso que nosotros desde el Observatorio Nacional Ciudadano hemos dicho muchas veces. Es imposible pensar que vamos a generar condiciones diferentes de seguridad en el país si en los últimos 20 años vemos el gasto para la seguridad y el gasto para la procuración de justicia en condiciones totalmente desmedidas. Es decir, en seguridad hemos ido creciendo, en procuración de justicia, o sea, en el tema de justicia no. Entonces encontramos que más o menos las procuradurías cuentan con las mismas plazas, el mismo número de plazas, y corrígeme si me equivoco, en los últimos 10, 15 años. No crecen las procuradurías, no crecen los sueldos de los servidores públicos en el área de justicia, y estos elementos que manifestaba Jorge, que son reales de la situación en la que viven las policías del país, se ven, pues, todavía maximizadas en una institución en donde pues, me toca hacer de todo porque no hay personal para atender el problema. Nosotros en los últimos 20 años hemos vivido una crisis como país de inseguridad que no se ha visto reflejada precisamente en un proceso que fortalezca los sistemas de justicia del país y que haga que entonces el castigo pues, sea algo que realmente pueda a mí limitar mi conducta y que pueda entonces ser un elemento disuasor para que yo me dedique o no me dedique a delinquir. En un país en donde tenemos tasas de impunidad del 99%, pues realmente cualquier tipo de elemento que consideremos como podemos hablar del caso del secuestro, por ejemplo, pues de una pena vitalicia, pues pero realmente tengo el 99% de probabilidad de salir impune, me la juego, en condiciones en donde tenemos una sociedad desgastada, una sociedad con un tejido social deshilachado completamente, no hay una construcción de cultura de la legalidad, no tenemos incentivos hacia la ley, no tenemos piso parejo en las oportunidades, etcétera. Entonces, a mí lo que me preocupa es precisamente algo que lo que decía Jorge y que coincido es, no podemos pensar en una reforma del sistema policial si no pensamos en qué otros elementos van a hacer que esa reforma sea una reforma que impacte. Hace 7 años tuvimos una reforma
importantísima en materia de seguridad, que es la reforma de seguridad, la ley de seguridad pública. Causa en Común, la organización, se ha dado a la tarea de dar seguimiento a qué tanto se cumple esa ley, analizando el sistema de régimen disciplinario, control de confianza, desarrollo policial y carrera policial, y pues tú encuentras que las policías estatales del país, pues la mayor parte sale reprobada, es decir, tenemos nada más en condiciones óptimas a Querétaro, es decir, arriba de un 90% de implementación y de cumplimiento de la ley, seguido de Guanajuato y Nuevo León hasta 2015. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses, porque hemos visto algunas cosas que preocupan, por ejemplo, incluso en Nuevo León, de toma de decisiones que se han hecho alrededor de la policía. Pero tenemos casos como el de Campeche, Baja California Sur, que se encuentran en un 2% de cumplimiento de la ley. Bajo ese concepto, vamos a hacer una reforma que sirva nada más para la mera referencia, porque todos esos elementos que señala Jorge, pues de alguna manera están subsanados dentro de esta idea que teníamos de reformar a las policías del país desde hace 7 años, porque entendíamos que la inequidad en sueldos, la inequidad en carrera policial, no se trata nada más de cuánto gano y de qué tanto, si esto sirve o no me sirve para vivir, sino también qué posibilidad yo tengo de crecer en la institución. Perdón, en México un policía difícilmente va a llegar a ser secretario de Seguridad Pública si no conoce a alguien, si no es amigo de alguien. Puede ser el mejor policía y no necesariamente eso lo va a llevar a ser un secretario de Seguridad Pública. La abundancia de los generales como titulares o de los militares como titulares de las policías es una muy mala señal para un policía, porque entonces te habla de, pues, yo no puedo, o sea, yo ya no voy a llegar. Entonces, son todos esos elementos que una reforma de ley preveían y que esa ley pues no se ha implementado. Entonces, hoy estamos hablando de reformar algo porque no funcionó, cuando en realidad si no funcionó es porque no hubo una voluntad de la autoridad de hacerla cumplir. Y esto tiene que ver con voluntad de la autoridad política, porque desafortunadamente se gasta mucho en seguridad y se gasta mucho, por ejemplo, hablábamos de camionetas, pero cuando vemos los gastos de Subsemun, decimos, ¿de qué, ¿cómo? Sí, Hoy Fortaseg, sí. Antes Subsemun. Lo que hacían antes era vergonzoso, o sea, tenían algunos municipios que llenaban de cámaras y no tenían patrullas. O sea, pues para ver a quién lo están asaltando y echarle porras desde la cámara, nada más, porque pues no hay forma de reaccionar, o no hay gasolinas, compramos camionetas nuevas, pero luego no tenemos para la gasolina, o luego esas camionetas nuevas se destinan para hacer escoltas de otras personas. Entonces, desafortunadamente eso es la realidad que vivimos en este entorno. Déjame plantearte, Francisco, porque tenemos 5 minutos. Entonces, a ver, en poco tiempo, no intento concluir, pero que cada uno de ustedes, si les parece, y empezamos contigo, que nos digas, el que se tendría que hacer es muy difícil, ¿no? Pero ¿cómo acomodarías las cosas? ¿Hacia dónde deberíamos de dirigirnos? A mí hay algo que me inquieta y yo creo que está como muy latente ahorita, ¿no? De que empecemos a negociar las cosas, ¿no? De que, te doy el sistema y tú me das esto, y me parece que es lo peor que le puede pasar al legislativo, porque pierde el origen real de los temas, que cada uno tiene su peso y su razón de ser. Pero a ver, ¿hacia dónde nos deberíamos de dirigir? En poco tiempo le pregunto a cada uno de ustedes para cerrar. Mira, para mí, y pues desde la sociedad civil creo que es obvio lo que voy a decir, que son los contrapesos sociales. ¿Perdón? Es decir, los contrapesos sociales. Sí. Desafortunadamente todavía nos falta esa parte de construcción. Tenemos algunos esfuerzos muy buenos, por ejemplo, sobre mecanismos de supervisión externa de las que estamos echando a andar ahorita con la Comisión Nacional de Seguridad de algunas organizaciones. Pero que debe ser referente a la labor del legislativo, que tiene que ser referente a la labor de las autoridades, porque hoy la autoridad puede tomar decisiones de una manera desde sus buenas intenciones y no necesariamente lograr impactar en donde tiene que impactar. Si hay una sociedad que vigila, si hay una sociedad que exige, si hay una sociedad que demanda, que no se deja comprar y que no se deja callar, seremos pues una sociedad que logra avanzar, porque esos son los contrapesos que ayudan a mejor construcción de políticas públicas. Jorge. Yo lo que veo, Javier, es de que debemos abordar este problema con un profundo realismo y con un sentido de responsabilidad. Entiendo que hay prisa, mayúsculo. pero no hay prisa, ¿no? Hay prisa, pero no hay prisa, ¿no? No podemos hacer algo ahí. No, en este caso me tocaría dictaminar en la eventualidad de que llegue la minuta del Senado a la Cámara de Diputados,
en comisión conjunta y tenemos la convicción de estudiarlo, como tú comprenderás, con todo el cuidado y con todo el detalle. Estamos haciendo esfuerzos porque ahora se refleje desde el Senado en la minuta algunos contenidos que nos tranquilizarían mucho y que pudiéramos hacer una reforma un poquito más rápida. Pero yo empezaría planteando lo siguiente. Primero, necesitamos hacer una reforma integral al sistema de seguridad, no el tema del mando único, mando mixto, no está ahí la profundidad de la problemática en el país. Número dos, si hablamos de una reforma de seguridad en la que dejemos de lado regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, como ocurre en el país, vamos a dejar de lado una parte de intervención del Estado mexicano que es fundamental. Lo comentaba Francisco y coincido con él. Hay algunos municipios que están tomados y estados tomados por el crimen que ninguna fuerza local ni federal ha tenido la capacidad de poderlo someter. Entonces sí tenemos que regular, estamos proponiendo, ya presenté una iniciativa para que se determine a través de una declaratoria de seguridad nacional la intervención y justificación del Ejército Mexicano y de la Marina en tareas de seguridad interior. ¿Para qué? Para que el Ejército entre con más fuerza, con más seguridad y sobre todo protegerlo ante organismos de derechos humanos cuando no haya sustento en la crítica que se hace a la institución. ¿A partir de qué? De delimitar claramente cuáles son las funciones, la temporalidad, la materia por la que va a participar. Y por otra parte, los derechos humanos. Entonces, esa es la otra variable. ¿Verdad? Y terminaría con esta otra parte que tiene que ver con los órganos de control. Yo insisto, un policía que no lo cuida a alguien con la independencia de poderlo sancionar es una reforma frustrada de origen. Una autoridad política que no termina en la cárcel si se vincula con el crimen organizado es una reforma frustrada. Y por otra parte, una reforma que no prevé la participación de la ciudadanía, en la que yo creo 100%, el PAN cree que cuando la sociedad se une alrededor de un tema no hay partido que le pueda rehuir a dar resultados. Entonces siento pues que solamente en esta integralidad y con un profundo realismo tenemos que entrarle a una reforma en serio y a fondo, porque concluiría con esto, ni todos los estados de la República son ejemplo en materia de seguridad, ni todos los municipios del país son malos. Hay realidades, hay híbridos, hay municipios que tienen mejor capacidad que los estados, hay estados muy bien organizados. Entonces por eso el PAN propone mando mixto, para que sea mando único donde corresponda, como el caso de Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal y demás, y donde no, se fortalezcan las autoridades municipales que son las más cercanas a la comunidad, sí, pues sí. Son las que tienen más riqueza, más trabajo de inteligencia, más conocimiento, se saben el apodo del delincuente, la ruta, por dónde llegar, a qué hora llegar. Entonces hay que sostener la seguridad del país en los ayuntamientos. Muy bien. Pero mientras no puedan, el que no pueda se lo quitamos. Y así. Democráticamente. Cerramos, sí, Pues yo te diría, Javier, que en principio de lo que escuchamos existen grandes necesidades, existen deficiencias y muchas situaciones por resolver a nivel municipal, estatal, pero el eje es la seguridad. Yo creo que debemos de transitar a estos problemas, verlos como una ventana de oportunidad de generar soluciones. Hoy me parece que el tema del mando único, de la denominación de la cual se derive o se establezca, policía estatal, en fin, que genere un modelo hoy que sea más robusto, más real, capaz de concentrar capacidades reales, cambio, tecnología, intercambio de inteligencia, acciones operativas con una sola visión y objetivos muy claros, abonarían a combatir cualquier nivel de delincuencia. Insisto, es muy difícil pensar en algunos municipios que un solo hombre con una camioneta, que es el policía municipal, va a contender con 30 hombres armados que están al interior de un rancho. Eso seguramente nunca va a poder generar un buen resultado. Pero también tenemos municipios que son más robustos que las propias policías estatales. Pero esto no se puede, y esta capacidad, como tú preguntabas hace unos momentos, el erradicar la corrupción, ¿cómo lo hacemos? También cuando las instituciones al interior son robustas, cuando generan condiciones para los cuerpos policíacos, pero también cuando tienen propias áreas de control. Déjame decirte, aquí en la propia ciudad, nuestra área de asuntos internos, hemos sancionado gente de manera más drástica, porque lo que se comete no son faltas administrativas. Cuando un policía comete una acción ilegal o irregular, es materia de un delito y lo denunciamos ante el Ministerio Público correspondiente. En eso tenemos que ser contundentes, en eso debe haber
fortaleza en las instituciones, todas las que se generen en los niveles y órdenes estatales, para que generen un nivel de respuesta real, contendiendo la delincuencia, eficientando sus acciones y entregándole a la sociedad resultados. Porque hoy lo que es necesario es, ante la demanda de seguridad, generar resultados, mayores detenciones, inhibir la comisión de conductas delictivas y atacar los delitos más violentos para que esto se vaya acotando y tomemos hoy la visión de seguridad bajo otro orden, es decir, como lo tenemos en la Ciudad de México, indicadores de habitabilidad, cuántos niños iban a las escuelas, cuántos corredores comerciales tienen desarrollo, eso lo permite la seguridad. Cuando la seguridad se desarrolla, permite que se generen muchas mejores condiciones en todos los aspectos y ámbitos de la sociedad. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Mando único? ¿Cómo decías al inicio, Francisco? Yo creo que la definición correcta es policía estatal única, la propuesta que mandó el presidente de la República. Efectivamente, la propuesta que trae tanto PAN como PRD habla más de un mando mixto. ¿Tú prefieres el mando mixto? Sí, es mando mixto, definitivamente. ¿Y tú, Iro? No, bueno, el modelo lo que sí tiene que ser ya integral. Yo insisto que puede ser mixto en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando no se pueda crear una contraloría, que sería complejo, hasta crear infraestructura, organismos, cuerpos legales, normativos, a lo mejor crear reglas de operación para que el gasto se ejercite y a lo mejor no creamos una contraloría. La ley de 2009 ya lo prevé. Por ejemplo, todo el control de confianza no le toca a los municipios, las academias se supone que deberían de ser incorporadas a las estatales, o sea, es decir, pero luego... A ver, pero rapidísimo. Pero no debían de eximirse de todos estos temas de control de confianza porque seas de un orden geográfico o no. Por eso creo que tenemos que romper estos paradigmas. Y otro factor importante, Javier, que no está en el debate es qué criterios se van a utilizar para determinar qué municipio sí puede y qué municipio no puede mantener las capacidades para dar el servicio, ¿no? Necesitamos un catálogo de elementos objetivos, claro. Y por otra parte, ¿quién es la autoridad legitimada para poder evaluar sin política, sin partidismo, ese tipo de cosas? Y un último reto que tienen los cuerpos policíacos, tienen ante el inicio del nuevo modelo de justicia que se va a implementar en todo el país, en próximos meses. Tenemos un nuevo reto de tener cuerpos policíacos más fuertes, más capaces, que hoy tienen hasta capacidades de conocer y preservar elementos de prueba y convicción, tomar alguna declaración, seguir cadena de custodia. Deben de ser cuerpos más robustos y especializados, por eso la seguridad y los cuerpos policíacos tienen que fortalecerse. Bueno, pues Francisco, entiendo que es un largo debate, ¿no? Pero en buena medida y lo que pretendíamos en la mesa de diálogo es ponerlo en la mesa, porque lo que no quisiera es que estuvieran catafixiando, que bueno, Sistema Nacional Anticorrupción y mando único, yo creo que cada cosa es la suya, ¿no? Muchas gracias, Francisco. A ti. Gracias, Jorge. Al contrario. Gracias, es un gusto. Gracias, Javier. Gracias. A ti. Gracias. Muchas gracias a usted en nombre de todos los que hacen posible la emisión aquí a través del canal del Congreso. Hasta la próxima ocasión, pásela bien, adiós.